Los vehículos de alto rendimiento suelen llevar discos de freno de compuesto cerámico en lugar de los habituales discos de hierro fundido. Los coches rápidos necesitan ser lo más ligeros posible y el hierro fundido es muy pesado. Además, se desgastan y se reducen debido al intenso calor y a la fricción cuando se frena a gran velocidad. Este material cerámico resiste hasta 1000 grados centígrados, por lo que estos discos de freno duran cerca de 60 veces más que los de hierro fundido estándar. Compuesto cerámico significa que el material cerámico, el silicio, se combina con fibra de carbono para aumentar su resistencia. La fábrica de discos prepara la fibra de carbono mezclando dos ingredientes, una resina moldeada térmicamente y unos trozos pequeños de fibra de carbono en bruto muy resistente y ligera. Unas máquinas echan la fibra de carbono en moldes de aluminio con la forma del disco. La primera estación de llenado rellena la cavidad del molde solo hasta la mitad. Después, los trabajadores colocan un cinturón con muescas alrededor del molde e introducen núcleos de aluminio en las muescas. Estos formarán un canal de ventilación en el anillo que evitará que el disco se recaliente. Ahora el molde pasa a la siguiente estación de llenado, que rellena el resto de la cavidad con fibra de carbono. Un rodillo aplana la superficie. A continuación, los trabajadores cierran el molde y una pequeña prensa empuja hacia abajo la tapa para compactar ligeramente el contenido. Después se introduce en una prensa que aplica 20.000 kilos sobre el molde mientras lo calienta a 200 grados. Esto comprime aún más la fibra de carbono y transforma el polvo de resina en plástico. Cuando se ha enfriado lo suficiente como para poder manipularlo, los trabajadores lo sumergen en agua fría entre 5 y 8 minutos. Esto enfría el anillo del disco completamente y ya se pueden retirar los núcleos. Después, un láser examina el molde para garantizar que se hayan retirado todos los núcleos. Cuando reciben el visto bueno, se abren las secciones superior e inferior del molde y se extrae el anillo del disco. Después, unas máquinas alisan las zonas rugosas y hacen unos pequeños agujeros de ventilación. Posteriormente se introduce el anillo en un horno que durante 2 días lo calentará gradualmente hasta alcanzar aproximadamente 1000 grados centígrados. Esto provocará una alteración química que transformará el plástico en carbono. Después se coge un crisol y se colocan en él 5 soportes. Se coloca el anillo del disco sobre estos. Después, en el medio, se pone un embudo por el que se vierte un material cerámico llamado polvo fino de silicio. A continuación, se carga el crisol en un horno que calentará gradualmente el anillo del disco a 1700 grados durante 24 horas, lo que derretirá el silicio. Después se aplicará una succión de baja potencia que lo extraerá, ahora en estado líquido, del interior del anillo. Eso creará un nuevo material extraordinariamente duro llamado carburo de silicio. Después de que un taladro perfore unos orificios de montaje, el anillo se introduce en una cámara, donde recibirá una capa de pintura protectora. La pintura protege el carbono que contiene el anillo del oxígeno, algo fundamental, ya que a altas temperaturas el oxígeno quema el carbono. Con este tratamiento se aumentará su vida útil. Ahora la pintura se cura en un horno, dejando atrás un residuo blanco. Posteriormente, un robot lija el anillo y después pule su superficie. Este es el aspecto del disco terminado antes de ser limpiado y pulido. Y este el aspecto posterior. Todos los discos de freno pasan por un meticuloso proceso de inspección. Esta moderna máquina toma miles de fotografías en alta definición de la superficie que posteriormente son analizadas al detalle por un ordenador. Para completar el disco se coloca la copa, que es un componente circular que se sitúa en el centro y que conecta el disco al vehículo. La copa puede estar hecha tanto de aluminio como de acero inoxidable y se atornilla en los orificios de montaje del anillo del disco.